pasado con el bosquejo, pero creo que ha sido de provecho las enseñanzas. No sé si ustedes lo han sentido de esa manera. Si no lo han sentido de esa manera, pues sería triste para mí que tengamos a perder el tiempo, ¿verdad? Y no estemos avanzando en el objetivo. El objetivo de esta clase es aprender sobre la ética del Antiguo Testamento, sobre Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entra dentro de la ética y también entra la ética de nosotros, la ética personal, que de esa, si ustedes se han dado de cuenta, dentro de cada clase hemos involucrado también ética personal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un ser divino, que es espiritual en el Antiguo Testamento, pero también hablamos de Jesús, que Él nos representa a nosotros. Prácticamente el ejemplo que nosotros tomamos es el del Señor Jesucristo. Y cuando tomamos un ejemplo, hermano, ¿quién mejor que el del Señor? Por lo tanto, es una mezcla de un sinnúmero de cosas, de las cuales espero en Dios de que las estén asimilando. Y recuérdense, hermano, de que el tiempo que nosotros tenemos aquí no nos da para denotar todas las cosas que están en el libro. Entonces yo saco las principales y después las traigo a ustedes para que ustedes se motiven y también se metan en el libro. Si no lo logran hacer, pues van a ir con enseñanzas limitadas, muy poquita enseñanza. Fui yo el que yo practiqué esto. Todos mis libros del instituto, de mis 3 años que estudié, me los leía completo. Y tal vez por eso salí buen alumno. El estudiante que solo viene la hora aquí y no toca el libro, le doy un 20% de progresividad. Si usted es un estudiante que no lee, no le veo futuro. Por mucho de que se puede graduar y todo, pero lo que se va a llevar es lo básico que el teacher enseña. Es mi concepto. No digo que están mal, pero usted sabrá de que no asimila. Por ejemplo, hoy venimos y tocamos el libro y no le di una repasadita al capítulo, a lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Entonces no hay avance. O sea, es en el buen sentido, ¿verdad? De que de esa manera uno avanza y se... Ok, estaba viendo una cosa importante, hermano, sobre el trabajo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando volvamos de las vacaciones, porque hoy tenemos clase, hoy es 18, ¿right? El 25 no tenemos clase. En el segundo examen voy a hacer lo que les dije, y ese les va a ser el primer trabajo que hicieron. Lo vamos a tratar de hacer como la primera nota, y el segundo, el 6.1, cuando volvamos el 6.1, voy a hacer el trabajo que le dije que quiero comparar. El trabajo que yo tenía en mente era comparar la ética del Dios invisible con la ética del Dios visible en el Hijo. Entonces quiero hacer una serie de cosas y voy a traer unos 4 o 6 pasajes que ya los tengo vistos, que son difíciles de interpretar, y el por qué nosotros mantenemos ese enfoque. Por ejemplo, hoy el material que traigo visto todavía nos detiene en la ética de Jesús, y cuando hablamos sobre la ética familiar, ética económica y esos puntos que puse, vamos a sintetizar esas partes. Pero me encantaría tocar mucho 2 cosas bien importantes. Terminar hoy con la ética de Jesús y tocar una partecita de Pablo. Y cuando volvamos en el 6.1, después nos quedan 2 clases y vamos a terminar en la ética familiar y en la ética personal como usted como persona. Entonces la vamos a sintetizar, y ya lo que es el sílabo no lo hemos concentrado por la abundancia de material y el sistema de enseñanza que yo tengo para enseñar. Entonces nos hemos detenido ahí, pero pienso yo, me disculpan si no ha sido de provecho la clase.
No, todo ¿O está siente bien. que ha sido de provecho? Sí, En no, lo todo bien. personal yo sí Alright. la he disfrutado, hermano Marlon. Ok, entonces lo importante es de que es como cuando se trae un tema. El tema tiene un objetivo y el objetivo es el que se tiene que lograr. Si se logró el objetivo, usted está bendecido porque llegó al alumno. Entonces, si ustedes recibieron, entonces yo me voy contento como maestro, no si usted, o como predicador. Si usted predicó un mensaje y no transmitió lo que quiso decir, de nada sirvió. Todo el mundo se fue vacío. ¿Me explico? Entonces eso es lo que estoy tratando de... Hermano, me encantó, no sé si ustedes tuvieron tiempo de chequearlo. En la página, vamos a ver si... En la página 141, me puse a leer al terminar, yo la había leído, pero me puse a leer, a terminar de leer el capítulo ese, hermano, y me encuentro de unas cosas aquí increíbles que no las quise pasar por alto. Y aunque nos detengamos otro momentito más, terminamos con Jesús y entramos a la página, estamos hablando de la página 142, unas cosas bien importantes que habla el escritor. Me disculpan por mi moquera que ando con la alergia, hermano. 142. Necesitamos ya 142. Entonces quiero que escriban en el cuaderno, quiero que escriban estos 3-4 puntos que voy a escribir ahora. En la página 142, hablando sobre la ética de Jesús. La ética de Jesús en el Nuevo Testamento. Y me escriben entre paréntesis, yo no lo voy a escribir aquí, solo se lo voy a abreviar, dispensación de la gracia. Lo escriben de esa manera, ética de Jesús, Jesús lleva acento, ¿eh? Jesús en el Nuevo Testamento. En la U lleva el acento. En la U es el acento. Jesús. Ok, la ética de Jesús en el Nuevo Testamento, dispensación de la gracia, lo escriben en completo para que no se les vaya. Y quiero que pongan ahí. Como ¿Verdad? dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, entre paréntesis. Ética de Jesús en el Nuevo Testamento, dispensación de la gracia. Punto A. Los extremos. Pónganlo ahí, yo no lo voy a escribir porque no, el director del instituto no ha comprado este marcador. Ya se secó esa cosa. Ok, pongan ahí, punto A, los extremos y sus riesgos. Lo escriben ahí. Los extremos y sus riesgos. Punto B, el masoquismo y el socialismo. El masoquismo, el socialismo. Y punto C, pongan el ascetismo. Acuérdense de esa palabra que es un poquito difícil. Ascetismo. Punto C, el ascetismo. Y sus conflictos. Y su conflicto. Ok, vamos a la página 142. Si me hacen preguntas,
o me hacen alguna información o algún aporte que sea cortito. La pregunta no importa el tamaño que lo hagan, pero sí no quiero que nadie se vaya con duda. Miren lo interesante, hermano, de esto que encontré aquí y lo subrayé. Bien profundo. Dice, los extremos, ¿cuál es en el orden cómo va? Los extremos y su riesgo, el masoquismo versus el socialismo, y el otro es el ascetismo y su conflicto. Comenzamos. Dice en el segundo párrafo de la página 142, donde dice REO. ¿Están ahí? Sí. Ok, dice REO White habla del ascetismo del Nuevo Testamento como positivo. Fíjese bien, positivo. Dijimos que ascetismo era ¿qué dijimos que era ascetismo, Enrique? Ascetismo. Ascetismo es... Tú mismo dijiste ese día que nadie lo sabía esa palabra y tú la dijiste. No me acuerdo. Es que se separa como los monjes. Él sabe lo se mejor. van separados. Sí, pero estamos hablando en la definición. Eso es- La definición. Era como la ¿cómo se llama? Anacoreta le llaman a eso, ¿va? Lo que Una se separa. consagración doctrinal, creo que era una consagración. Ascetismo, estamos hablando sobre la Sí. doctrina del Señor Sí, Jesucristo, sí, sí. catalogada o ¿cómo se llama? Juzgada o Era la separación sí, de Que Dios nos llama, que religiosa. Jesucristo nos llama a la separación del mundo, de la familia. y se les olvidó, si este chaval lo había dicho, que Sí, los sí. monjes El concepto se de- separaban. sí. Ok, vamos a usar una palabra para que no se les olvide. El ascetismo es lo que nosotros conocemos como Puedo decirlo, aquí tengo la definición en el diccionario. sí, no, pero para que tengan solamente lo va a leer. El ascetismo viene a ser como como una ley o una orden masoquista. Masoquista, que vos te apegás a eso, pero léela del diccionario. Sí, pero eso lo decide usted hacerlo. No, nadie se lo... Sí, nadie- pero es como se ha juzgado el ascetismo. Léelo para que no empapemos. Tiene dos definiciones. Dice, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. Ok, entonces Jesucristo era señalado como una doctrina ascetismas que lo exigían a él, separarse del mundo para darle la parte espiritual a la vida. En pocas palabras, pusimos de ejemplo los monjes, las monjas, los sacerdotes que practican el celibato y otro tipo de prácticas, curas, los papas. Los papas no, hay muchos que son vírgenes, entre comillas. Okay. Por eso es que ellos andan como perros adiantes ahí por mujer, por tener relaciones. Ok, entonces, ya acomodándonos, reflejándonos, dice White, dice R.O. White, habla del ascetismo del Nuevo Testamento como positivo, pero que dio lugar posteriormente a una austeridad masoquista, que era dañina. Oiga bien la palabra que usa el escritor. A una austeridad masoquista que era dañina para el movimiento cristiano. En pocas palabras, se malinterpretó las escrituras. Cita ¿cómo se pronunciaría ese nombre, papi? Lecky. Lecky. ¿Está bien así? Hay que ser la. Ese nombre está raro. Historiador de la ética que comenta de los ascetas. Dice, un maníaco sucio y gastado, sin conocimiento, sin patriotismo, sin afecto natural, pasando su vida en tortura grotesca, sin sentido, gritando hacia el horrífico fantasma de su cerebro delirioso. Llegó a ser el ideal de las naciones que habían conocido los escritos de Platón, Cícero y la vida de Sócrates y Catón. Dice, sigue ahí, a través de la historia ha habido sectas que han seguido normas ascéticas en grados variados, o sea, que ha variado. El punto de vista fundamental que defiende
es que el cristianismo es llamado a separarse del mundo y sus atracciones y placeres, para dedicarse del todo a las actividades y las normas de ciudadanos del reino celestial. ¿Es cierto eso, sí o no? Sí. Los placeres, ¿qué tipo de placer? Porque hay un placer dañino y está el placer que lo necesitamos. Por ejemplo, uno de ellos es la sexualidad. ¿Da placer la sexualidad, Claro que practicante sexual? Sí, claro, pues. ¿Da placer? Da placer. Ok, aquí no se puede preguntar. Entonces, es una práctica que está establecida por Dios desde el principio para reproducir reproducir el ser humano. Pero eso produce placer. Antes y después del pecado igual iba a pasar. Iba a producir placer. Entonces eso iba a traer la procreación. Pero ellos la interpretaron de una manera diferente. Dice, la Iglesia Católica Romana aceptó ciertos aspectos del ascetismo como dogma para los fieles. ¿Qué es dogma, Mauricio? Es algo que no es, al contrario de la doctrina, es como cosa que ponen los hombres, no viene de Dios. Ok, De dogma. decisión. Sí, lo mismo que Dogma, Olga. Norma de hombre. Dogma es algo que Pero le falta algo ahí. impuesto por la religión, Ok. pero que no es bíblico. ¿Qué es un dogma? Dogma. Leyes de hombre. Falta un poquito ahí. ¿Cómo la interesa? Un dogma. Dogma. Reglas impuestas por los hombres, ¿no? Dogma. Es como una interpretación bíblica, pero como Ok, se le olvidó. Ok. No es norma de hombre. Como la Dogma. Iglesia Católica tiene muchos dogmas. Ok, pero ustedes tienen que estar claros sobre el dogma. Esa enseñanza de hombre. Ok, el dogma, la doctrina significa enseñanza dada, o sea, enseñanza doctrinal dada y establecida, enseñada tal como está en la Escritura. El dogma es enseñanza doctrinal tomada, pasada por las manos del hombre y alterada. El dogma es la doctrina que la agarró de las Escrituras, pasó por la mano del hombre y ya la dogmatizó. ¿Me explico? La adulteró, la cambia y la vuelve norma. Entonces, en vez de ser ya una doctrina, ya vino a ser un dogma. ¿Por qué el dogma? Por un ejemplo, las mujeres, ustedes vieron la otra vez que vino una muchacha con su pelo, con su velo. Eso es algo dogmático, que en su iglesia de ella es probable que le enseñen que el velo tiene que usarlo para entrar a la iglesia, y después cuando ella salió de aquí, ella se quitó el velo. Se lo dogmatizan, pero no es doctrina. ¿Me explicaron? ¿Me expliqué? ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es un dogma. ¿Estamos claros, Vilma? Entonces es una enseñanza, no es una doctrina. No, dogma es la enseñanza doctrinal alterada. ¿Me explico? Se alteró. La leche de la vaca salió pura, Pero le echaron agua. pero le echaron agua. Entonces, Eso es un dogma. No se puede definir como una norma de hombre, entonces. Entonces cuando ya viene, ya se alteró, ya la leche no es pura, está alterada, eso es un dogma. Dogma viene a ser una enseñanza no bíblica, alterada, hola linda, bella, entonces alterada, adulterada, etcétera, etcétera. Son dogmas de hombres. Se agarró del original, pero se despedazó. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos han hecho dogmas, dogmatizados, y por eso tienen perdido al pueblo. Hermano, y esta R.O. White no es la Elena White. Ese es un hombre. Ese es un hombre. Cuando es Elena de White tiene una D. E.D. White. Ajá, este es otro. Ok, entonces la Iglesia Católica Romana aceptó ciertos aspectos del ascetismo como dogma para los fieles. Dice, enseña que el acto sexual, oiga bien lo que estaba hablando yo aquí, enseña que el acto sexual es para la procreación y que es malo usar medios artificiales para evitar la concepción. ¿Qué quiere decir esto aquí? Establecieron normas distintas para el clero, prohibiendo el matrimonio de los sacerdotes. Lo interpretaron incorrectamente. Ha habido personas y grupos
hasta tiempos modernos que malinterpretan las enseñanzas de Jesús, Pablo y Juan, y eso le ha llevado a comportamientos no recomendables. León Tolstoy, yo no sé quién es ese, conde rico en ese dice, León Tolstoy, conde rico en Rusia, llegó a creer que necesitaba deshacerse de sus riquezas y regalarlas a los pobres, según el consejo de Cristo al joven rico. Entonces se malinterpreta. Y la otra parte de la interpretación de la primera, donde dice, había personas y grupos que hasta tiempos modernos que malinterpretaban las enseñanzas de Jesús de Pablo, que habían comportamientos recomendados. Ok, la parte de arriba, donde dice, enseña que el acto sexual es para la procreación y que es malo usar medios artificiales para evitar la concepción. En pocas palabras, los anticonceptivos es prohibido usarlos. Usted puede evitar los hijos como usted quiera. Usted lo puede evitar, puede ser como usted quiera. Pero entonces cuando entramos en estos terrenos, ¿por qué lo quise tocar? Porque hoy en día hay un sinnúmero de preguntas. Una mujer ya tiene 6 chavalos, le dijo el médico que si vuelve a salir preñada, corre el riesgo de su vida. Entonces viene ella y se amarra. Le hacen el amarre, ¿right? Eso es lo que le hacen. Le cortan o le amarran la amarra, ¿right? Se corta de raíz. Sí. O la cortan, o no sé. Entonces, ¿es pecado eso? ¿Están violando la ley de Dios? Esa pregunta le iba a hacer yo a usted. Te dije yo el otro día. Sí, no, pero ¿es pecado? Bueno, Yo bueno. O sea, porque está arriesgando con su vida. Pero Para tomar una decisión así hay que orarle a Dios primeramente, ponerlo en las manos de Dios. Que Dios le Pero da vamos a usar la lógica, Tú te estás muriendo, ¿verdad? Se está muriendo un hijo tuyo y el muchachito necesita transfusión de sangre. Tú eres testigo de Jehová y yo no sé a dónde, en qué texto se pegan y hay que darle sangre para que el niño pueda vivir. ¿Es pecado eso? No es pecado porque dice que la sangre es la vida. Porque el ascetismo te conlleva a hacer cosas que van es el extremo. Yo quiero que no pierdan de vista, hermanos, los extremos. ¿Me explico? Porque si nos llevamos al extremo, la salvación no es comida ni bebida, ni días feriados, no es. Entonces, cuando lo llevamos a los extremos, nos volvemos religiosos, escépticos. Ascépticos, dije mal la palabra. No diría legalista, nos volvemos religiosos, ascépticos sin un común denominador de la palabra del Señor. Entonces el peligro es llevarnos a los extremos. Porque imagínense que todas las hermanas después del primer bebé se amarren su cosa. Entonces como que Dios no... ¿Qué pasó? Solamente quieren un bebé. Por eso hay que como que... Entonces hay que usar el orden lógico de Dios, que Dios nos ha dado sabiduría. Y cada caso se juzga por separado. ¿Me explico? Es como los condones. Los condones que usan, usted usa condón o usted no usa, o lo que usted es una manera de evitar que su esposa, y usted con solo verla sale preñada. Yo conocí un vecino que con solo verla la mujer ya estaba preñada. 11 chavalas tenía. 11, y así era la pimienta, miren. Y solo la mirada. Con solo verla ya estaba preñada. Yo no sé qué hombre esa mujer tenía. Entonces, buscando el varón. Y nunca le llegó el varón. ¿Sabe quién sabe la número 2? O salió varón. Y salió que el cerullo no era de él. Era el vecino, se lo pegó. Porque la mujer estaba obsesionada con un varón. El problema es que el problema del hombre es que da según dicen. Entonces, ese es el ascetismo es bien difícil de comprender. Y tenemos que entender a nuestro Dios. Yo pienso, hermano, que como usted está diciendo, que si el médico, ellos saben cómo está la situación de la esposa, pero usted simplemente porque usted le sirve a Dios, y si el médico le dice, mira, no voy a tener otro hijo porque vas a morir tú o el niño, entonces, pero no, dice, no, voy a seguir porque que Dios me proteja. Dice que tenemos que o la voluntad de Dios, la voluntad, sí. Dios me va a dar tenemos que ser sabios
tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. Imagine que se cae ser embarazada y muere en el parto. Así El le hijo pasó. queda abandonado. Así le pasó a una... Entonces hay que usar también la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, irse a los extremos es peligroso. Sí, pero aclárame ahí, pero bíblicamente no hay un pasaje que me prohíba ni me ampare esa. Bíblicamente, es lo que aquí aparece, por ejemplo, bíblicamente estamos nosotros llamados, no tiene ningún pasaje aquí, bíblicamente nosotros estamos llamados a procrear. El Señor ordenó, vayan y procreen. Porque por eso los judíos, ellos no planifican. Ellos no planifican, No, eso es lo que tú crees. por eso ellos tienen muchos hijos. No, pero la mayoría de ellos no pasan de 3, 4 chavalos. Sí, tienen caballos, Tienen tienen mucho. trillizos, porque andan. ¿De verdad? tres muchachitos ahí. O ellos no planifican entonces. Imagínense en China solo permiten 2, creo, o 1. Ahora están permitiendo Porque los chinos dos, son bravos, pero esos uno. chinos son bravos. Una preguntita corta. Esta, en cualquier momento nosotros como cristianos nos van a hacer esta pregunta. Es la misma pregunta, pero es, usted tiene a su esposa embarazada y le sacan los estudios que le hacen y sale que el niño viene con un defecto. Nosotros como cristianos quisiera que viéramos la forma como podíamos nosotros a la hora de tomar una decisión de esa. Yo pienso que se lo dejo a la persona individualmente. Porque yo he visto, hermanos, gente que traen los bebés al mundo, sufren ellos y sufren los niños. Eso no es vida. Pero también a veces Yo se tengo- equivocan. Tampoco tenemos Yo derecho se lo a dejo, ponerle la vida. yo se lo dejo a cada quien a su criterio, porque usted es la que va a cargar esa cruz por el resto de sus Yo días. tengo un testimonio vívido Explica. de mi hija primera, Karen. En el sonograma que le hicieron, ella venía anormal. Ella venía con su cuerpo pequeñito y su cabeza grande. Y nos dijeron que si queríamos traer a esa niña al mundo. Yo le dije sí. Pero cuando ellos ya dejaron de tratar a mi esposa ya con los equipos, me fui al baño del hospital y empecé a clamar a Dios: Señor, yo quiero disfrutar a mi niña. No quiero sufrir al ver a mi niña anormal. La Correcto. quiero normal. Yo no quiero ver a mi hija sufrir, ni yo sufrir. Y Dios hizo el milagro y la trajo normal. Gloria a Dios. Por eso yo digo, cada quien toma su decisión. Porque si alguien va a actuar por la fe de otro, no funciona. Usted tiene que actuar con su propia fe. Ahora, si yo traigo un bebé y me dice, mira, el corazoncito no viene bien, tiene agua en los pulmones, la cabecita, el cerebro va a ser un vegetal, la vas a tratar, ¿qué vas a hacer? Entonces ya con mi esposa yo tomo una decisión. Y creo que Dios no me va a condenar de la decisión que tome. Lo primero tenemos que ir es al Todopoderoso, porque hemos creído en Él. Ya después en tu corazón tú decides qué es lo que vas a hacer. No, pero por ejemplo, eso que usted dice, ¿no? De decirle eso, tal vez como hermano, de hermano, tal vez sí, esté bien, pero si usted es un pastor, ¿tomaría la misma decisión también de decirle que quede a lo que él cree? No, yo primero haría lo que Él dijo. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios. Mi primer paso como pastor, vamos a orar al Señor, un tiempo prudente. Pero yo no puedo decidir por los padres. Mi trabajo es orientarlo. El deber tuyo es tomar el consejo o hacer lo que... Pero yo no te voy a condenar si hiciste lo incorrecto o lo correcto. Es tu decisión. Hermano Porque Marlon. el niño yo no lo voy a criar, lo vas a criar tú con tu esposa. ¿Me explico? Hermano Marlon, y Porque así se han como visto yo, casos. que yo estaba embarazada, ¿verdad? Yo tenía 41 años cuando la niña nació. Entonces yo digo, La recién. yo voy a cumplir 42. Entonces me dicen que me iban a hacer la prueba de eso para ver cómo venía. Y yo le dije a la doctora, ¿y esto es obligatorio o no? Me dijo, no es obligatorio. Pues yo no me la quiero hacer, le dije, porque yo sé que mi hijo va a venir bien. Okay. Y entonces, y eso le hacen uno, le entran una aguja en el ombligo. Ajá, y si el bebé está bien y el bebé se mueve justo en ese mismo instante, lo matan. Es peligroso. Obvio. Pero ellos te lo dejan saber. Ellos le dicen a uno un pinchocito así, que Ellos no sé no qué. lo dejan saber. Pero, Bueno, te lo no, dejan saber. pero yo en el mismo seguro que yo tengo. Pero eso es en caso de que venga mal el niño.
Ellos O quieren siempre lo saber hacen porque antes de... la hija mía nació es por aquí. la edad, nunca- es por la edad de cada Es por mujer. la edad. Oh, por la Es edad, edad. que era- 28 A mí me años. mandaron ya un libro entendí. así de mi seguro, mire, como tenía como 3 o 4 tantos textos así. Y ahí Ok. en ese libro explica todos los riesgos desde el primer ¿Desde momento. qué edad de la mujer? Desde el primer momento de que la mujer está joven, cuánto No, mi corazón, de la edad ya, ¿de cuánta edad ya es un riesgo? ¿De 40 años para arriba? 38, de 38 35. años para arriba. De 35 hasta los 35, Marisa. Ok, entonces, hay dos puntos que yo puse aquí. Uno, el anticonceptivo, y el otro es la operación de la mujer. El que quiera contestarla. ¿Es pecado que usemos anticonceptivos para no tener los bebés? ¿O usted considera que específicamente hay cosas que en la Biblia no van a aparecer? No van a aparecer, literalmente. Es como decir, el fumar. No aparece en la Biblia que es malo fumar, pero nosotros sabemos que daña los pulmones. El cristiano no está supuesto a estar tirando humo. Por eso mismo, si a usted le gusta, tírese uno, pero le va a dañar el pulmón. Entonces, pero ¿es prohibido los anticonceptivos? Mira, el cuerpo casi te dice lo que es correcto, porque por ejemplo una mujer en periodo reproductivo tiene que tener el primer hijo primero y después planificar. Si empiezan a planificar sin haber tenido hijos, después hay mucho problema. Peligroso. Eso casi el cuerpo te dice de que no. Naturaleza, díctalo. Ok, en pocas Ahora, palabras. después que ha tenido un hijo, yo pienso Pero que hablando funciona. a nivel natural como ser humano, bíblicamente o como cristiana, si alguien te pregunta, ¿es prohibido usar anticonceptivo o planificar para no tener hijos? Yo- ¿Lo condena Dios o no lo condena? Estamos hablando de esta palabra. Yo le diría de que fuera bueno, hablando de eso, Estamos hablando del asectismo, que son extremos. Los extremos son peligrosísimos y no podemos condenar. Quiero solamente dos opiniones. ¿Qué tú crees? para mí, yo nunca he planificado, pero yo pienso que no es pecado. No es Yo pecado. nunca he planificado. ¿Nunca has planificado? No, eso Tú no. te le corres a él, te le corrías a él. No, eso no va conmigo. Yo no me voy a tomar ni me voy a poner nada. No, porque como soy enfermera, imagínate, yo sé que estoy tomándome Ok. algo malo. Pero no pienso que sea pecado tampoco. ¿Por aquí? ¿Qué? A mí me enseñaron. Yo contesto por ustedes. No solamente para escudriñar, solamente para ver qué es lo que piensa. Perdón, hermano, el hecho de usar anticonceptivos daña a la mujer. O sea, cuando la mujer evita a los niños, Cuando la decís, mujer comienza a tomar esas pastillas, se está haciendo mucho más daño. porque mata el Muchas óvulo, cosas ¿right? pasan, envenenan, hacen tantas cosas. Ok. Y eso, yo pienso de que hay métodos, hay formas de que De otra manera. pueden hacerlo sin poner en riesgo Pero la- son la- anticonceptivos. Pero son también. anticonceptivos, manera de- Sí, no es de medicamento, evitar, pero ¿no? está evitando. Pero hay un No, porque puede ser, ¿cómo se llama? Hay uno que le llama el También hay un ritmo. ritmo El natural. ritmo del chocolate. Claro, que El hay, ritmo. hay luz verde para lo que Sí, El pero ritmo. muchas han Pero no quedado, es seguro, muchas eso han no es quedado seguro. embarazadas. Entonces, pero no hay problema. ¿Verdad, Olga? Yo, Muchas han quedado en ese Sí, no es seguro. No es seguro. yo Por eso no es seguro, ¿puedo pero decir está algo? normal. Pero no están usando, no están Él está usando. perdido. dice. A él le pasó. Pero es peor, está Dígame, usando. Pero hermano es Freddy, normal pero, y está bueno. en general, lo dejamos between, entre medio, no lo tiremos al extremo. No hay medio, Lo que eso. quiero yo con esto, hermano, es que nosotros usemos como cristianos, que seamos sabios. La lógica. Cuando vayamos a hablar, no condenemos. Si vos, el día de Viernes Santo, no comes carne, dice capítulo 14 de Romanos, para el Señor no comiste carne, pero no condenes al que comió carne. ¿Me explico? Si vos evitas a los niños y usan el ritmo, la té, usan preservativo, usan pastillas o lo que sea, La no luz. condenemos. Porque la Biblia no especifica que estamos matando a un ser viviente. Ahora, puede venir un judío convertido al cristianismo y él mantiene su línea, como dice Olga,
y ellos se mantienen sin evitarlo. Tampoco es condenativo. Pienso yo, tenemos que ser, y para esto es que nosotros, un balance. Depende de la situación económica que tenga. Y muchas cosas van en juego. Hermano Freddy, y seguimos. Dos voy a contestar. Cuando usted dijo de fumar, acordémonos que nosotros, este cuerpo no es nuestro, y nos han, para que lo administremos, para que nosotros no le demos, si en ningún lugar dice que es malo. Fumar. Específicamente Okay. no dice en ninguna parte. Pero, si usted presta su carro y usted usa gasolina super, yo le tengo que preguntar a usted, ¿qué gasolina le echa? Un ejemplo. La otra, cuando yo me casé, usted no tiene que exactamente usar un condón o algo para no dejar sacar embarazada la mujer. Cuando nosotros nos casamos, recibimos unas charlas y la mujer tiene un periodo de ovulación en donde usted no la puede tocar. Sí, porque sale embarazada. Sale embarazada. Aprender, Ronaldo, usted lleve ese control, esa comunicación con ella para que usted no hay necesidad de esas cosas. Pero cuando anda alunado, eso no vale. Pues, si andas alunado, olvida. Si llevan esa disciplina. Pero del fumado yo vi una página, hermano Freddy, pero yo me está pidiendo a Ronaldo. Lo del Son fumado, 14 días. Cuando ella está ovulando, lo que pasa es que nosotros no encontramos en ningún lugar. Entonces, los dos puntos suyos, ¿cuál eran? Lo del fumar, que no aparece específicamente, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué actúa ahí en usted? El racionamiento a la luz de la palabra y del Espíritu Santo. Si no aparece en las Escrituras, para eso tenemos el Espíritu Santo que nos guiará hacia toda verdad. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, para usted puede significar, no es algo sencillo, pero para mí, si yo me dejo guiar del Espíritu Santo, porque por eso yo le ponía el ejemplo, si usted me presta algo, yo no le voy a cargar su carro y le voy a romper ¿usted me entiende? Claro, como se te comer McDonald's, papas fritas. Exacto, y todo ahí. ¿Ya le comprendieron, hermano? Sí. Okay. Y el tema de fumar, pues en la palabra borracho engloba todo ese problema, porque dice Dios que los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero el fumar, lo que quiero, el ejemplo que yo les puse es que no vayan a encontrar específicamente, no usen anticonceptivos o se prohíbe que ustedes usen anticonceptivos. Me explico, no va a aparecer. Pero el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo, tú sabes si tu mujer es sana. Tu esposa ya tú ves que no tiene un cuerpo muy bueno para tener hijos, aunque vos querrás buscar el varoncito, te dice tu esposa, papi chulo, ¿cómo te dice ella? Rosalío. Papi chulo te dice, mira, pero yo he por mi salud. Yo he leído en la palabra, ¿cómo se llama? Estaba una pareja casados, muere el esposo y entonces era la costumbre de que el otro hermano tenía que casarse con esa persona. Sí, era la costumbre. Entonces él para buscar el heredero. Entonces él no quería que ella quedara embarazada y dice la palabra, él vertía en tierra. Vertía en tierra. Ajá, entonces, y no era prohibido para ellos. No era de la para él, no era del agrado era prohibido, acordate que era prohibido por Jehová que el hombre vertiera. Por eso dice ahí que no era del agrado de Dios que él hiciera eso. Eso sí ya estaba escrito. Ahí sí era. Y lo mató. Pero por ejemplo, yo lo que me explico hoy que son los caminos del Señor. Pero estamos tocando un tema de que como cristiano es bueno traer esto y darnos cuenta porque los jóvenes se van a casar. Si yo recibí esa enseñanza y fue en la iglesia católica porque yo no había aceptado la enseñanza prematrimonial. Exacto, allí nos dan qué semanas no puede tocar. Les ayudan, los preparan y eso funciona. A nosotros allá en Nicaragua nunca nos dieron, por eso uno se va como
como toro en la barrera. Sí, como carreta sin freno. Ok, sí, seguimos, right? Seguimos. Entonces, Estoy contando con la torturando desde ahora. ok, entonces estamos entre los extremos y sus riesgos. Óiganse bien, los extremos y los riesgos. No vayamos a los extremos. Tampoco, si apenas tenés un bebé, no vayas a amarrar a tu mujer. O sea, que la vayan a operar. Hay que irse, ser sabio y pedirle al Señor dirección. En ese caso necesitaríamos gente profesional para dirigir, enseñar a la congregación. Yo en mi caso, yo solo tuve 2 hijos por 2 razones. Uno, mi esposa era muy enfermiza. Y 2, después de eso pasó algo que no les puedo comentar porque quedó entre... Es privado. Pero entonces yo, por la salud de ella, yo dije, hasta ahí nomás. 2 hijos y hasta ahí el Señor me regaló. Y la ley de la salud, la mujer tiene que tener más de 25 años y tener 2 hijos para poderla esterilizar. ¿O sí? Sí, porque la mujer por ley, sí, por ley. Sí, la mujer puede ser que se divorcie y después quiera tener otro hijo, entonces... Y hay muchas mujeres que se vuelven a abrir, se vuelven porque quieren volver a tener... Se le da el papel, ella lo firma y no se le opera hasta 6 meses, o sea... Pero no es prohibido que se vuelvan a abrir, 6 meses, ¿verdad? Para que lo piense bien. Se vuelvan otra vez a conectar el tubo. Depende, si solo es amarrado, se desamarra. Se desamarra. Pero si es amarrado, cortado y... No hay que desamarrar a 2, hay que desamarrar el tubo y desamarrar al hombre. No, ese está suelto. No, ese hay que amarrar. Porque no se hace el hombre ese tubo no lo corte. Ok, estamos claros sobre ese extremo. Vamos a seguir al siguiente punto porque nos quedamos ahí. Tenía 21 años y no me quisieron operar. No te quisieron, no, estábamos el hombre que se opere ya. All right. Entonces, los extremos y sus riesgos. ¿Cuál es el riesgo del extremo, hermano? Los extremos son peligrosos porque podemos condenar. Jesucristo no vino a condenar, sino a enseñar. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Con cuidado. No, ese es el primer punto A. ¿No te acordás? ¿No lo apuntaste? Sí, si no lo encuentro. Los extremos y sus riesgos. Okay. All right. Entonces seguimos. Dice en la página 143, quiero terminar aquí, dice, el primer párrafo. Debemos decir que Cristo llama a los seguidores a un discipulado radical. Y eso no lo podemos discutir. En pocas palabras, los discipuladores o los discipulados a una práctica radical. ¿Qué significa radical? Estricto. Que seamos estrictos en nuestras creencias. Pero también recuérdense que nosotros no somos Jesucristo. Nosotros somos hombres. Jesucristo, nuestro Señor, nunca tuvo mujer. Pero Él enseñó sobre el matrimonio. Porque Él era Dios. Él nos formó. Pero Él sabía de nuestras necesidades y deseos. Pero nosotros tenemos que estar dentro de esa palabra, el ascetismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de los demás como que fueras tú. ¿Ok, hermano? Tenemos que tener mucho... Entonces dice, debemos decir que Cristo llama a los seguidores a un discipulado radical. Radical no quiere decir que voy a andar con las piedras en las manos buscando cómo acabar con el que no aplique la palabra. Porque ya nos volveríamos como legalistas. ¿Sí o no? Lo único que cada uno debe tomar una decisión. Correcto. Y documentarse en la Escritura y buscar tu consejero espiritual para tomar una buena decisión. Por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo guiado. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, pero no vayan a los extremos. Eso es lo que quiero que aprendan. Entonces dice, y eso es lo que podemos discutir, pero no debemos considerarlo a él como asceta, con lo que dice, ni que exigió el ascetismo de todos. Cuando sus discípulos le respondieron con relación a su declaración del matrimonio y el adulterio, diciendo, si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús le respondió, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. Y dice, porque hay eunucos que nacieron así, que es un eunuco. Alguien que lo chapodaron. Que nacieron así desde el vientre de la madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En pocas palabras, las 3 palabras de eunuco.
¿Ah? Ahí están las 3 palabras de eunuco que dialogamos la vez pasada. Correcto. Entonces, dice, y ahí está el pasaje en Mateo 19, donde el Señor Jesucristo dice, Jesús da la libertad a los que sienten el deseo de vivir sin casarse, pero no exige el celibato. Los extremos es peligroso. La Iglesia Católica ha dado un dictamen, un edicto, celibato para todos los curas. Por eso es que los pobres allá andan quemándose, hermano. Ven y lo peor, que Satanás toma ventaja. Porque como un hombre, en vez de desear a una mujer, tantas mujeres lindas que hay, ¿cómo desear un niño? Una niña. Espíritu homosexual. Está peor, es un espíritu diabólico. ¿Sí o no? Porque no se agarra a él y se va a destrancar él solo allá adentro. No es baboso. Anda a matarte vos solo. Allá metete vos solo. ¿Sí o no? Pero no, tiene que agarrar un niño. Exactamente. Entonces, la Iglesia Católica los ha hundido ahí. ¿Se acuerdan del padre Alberto hace como 8 años? El hombre andaba sofocado. Tenía a su novia ahí. Hasta que lo descubrieron el hombre amasándole toda el dorsal a la muchacha. Lo tenía loco. ¿Por qué? Porque el mismo hombre pone leyes que no son bíblicas. Pone caras que ni él mismo. Ni ellos mismos pueden sobrellevar. En mi cantón de donde yo soy, una muchacha se le murió el esposo de un ataque al corazón. Cortito. Y dejó terrenos y vino y buscó, estaba muy deprimida y buscó ayuda y vino el cura de Chalate, que es una provincia. Bueno, y él se quedaba toda la noche y nos la saca. Preñada. Y era un cura. Un cura. No podía tener esposo, mujer. Con agua bendita, güey. Y era que la ungió. Le dio el mensaje. Le dejó un muchacho. Y él se perdió después. No, él siguió ahí. Oh, pero se quedó con ella. No, ella en su casa. Oh, la preñó nada más. Nada más. Entonces, charlas. Eso sería un extremo de la iglesia. Práctica ahí. No, eso es a la primera preña, porque imagínate, no tiene esposa. Están ahí sobrecargados. Entonces, Mateo 19, 10 y 12, Jesús da libertad a los que sienten el deseo de vivir sin casarse, pero no exige el celibato. También Cristo participó en fiestas y funciones sociales en su día. El primer milagro de que tenemos registro tomó lugar ¿a dónde? En una ceremonia de boda. Entonces el Señor Jesucristo participó en ciertas fiestas, pero eso no nos da libertad a nosotros a que andemos participando en todas fiestas paganas o mundanas o lo que sea. Tenemos que ser sabios, llevar al balance. Estos son ejemplos que él pone. Sí, y él, analizar eso. correcto, y el Señor estuvo ahí, hizo su trabajo, dio el mensaje. Yo le traje una enseñanza, ¿te acuerdas? A los caballeros sobre eso. Y vino la bendición, y él se fue. Porque Dios trabaja con objetivo. Pero tampoco a señal y condena al que va a una fiesta, Porque a un party. Juan el Bautista era... Oh, ahí aparece en tú leíste el libro, ¿ves? Juan el Bautista, ahí aparece en la parte de abajo. Dime, Enrique. Ok, yo tomo videos, yo tomaba videos en fiestas, ¿no? ¿Qué tú me dices? ¿Es correcto que yo tome videos en fiestas o no? ¿Ese era tu trabajo? O sea, yo tomaba videos, yo lo dejé ya. O tú lo dejaste y o sea, tú cobrabas por hacer esos videos. Por supuesto. Pero que eran parties de despedida de soltero. Party de todo. Party de todo. Sí, pero tranquila, parties de fiesta y cosas. Por eso, ajá. Bueno, no sé, que te aconsejen las hermanas. ¿Pero era cristiano? No, party, de fiesta. Pero si Le es pagaba trabajo por de eso. él. Pero lo dejaste ¿por qué, mijo? Por eso, porque... No lo miraste propio que tú estás trabajando en eso. Por eso, porque en las fiestas toda la vida los mundanos bailan y Claro. toman, y entonces de repente están Tomaste una buena bailando decisión. y ya hacen unos bailes todos raros, ¿no? Entonces Sí, y ellos quieren que les tome el video le ofrecen completo. también al camarógrafo. No, pero eso es imposible, ¿no? Cuando no, pero ya quieren que les caliente. tomes todo eso, o sea, es un problema. Ya aparece Jennifer López ahí. Ahí depende. Bueno, si fuera Jennifer de la López. conciencia de él. Ahí está Ahí está claro. la conciencia suya. Si a usted no le parece Está eso, no reproduciendo lo el hace. video todos los días. Pues sí, hay Y que la tomar parte bien. buena es las edita.
No, pero tomaste una buena decisión. Sí, ya no quiero. A la verdad. Ya no quiero. Ok. Que Davidito bailen a mí. Por eso es que hace mucho énfasis en la faceta de la enseñanza que Jesús van a encontrarse solos en la iglesia o en un grupo muy reducido. Oh, mira esta parte, me encanta. El párrafo penúltimo dice: la época contemporánea rechaza el ascetismo. ¿Cuál es la época contemporánea? La de hoy. Y todo pedido de sacrificio o de abstenerse de la satisfacción de los gustos personales. Vivimos en una época cuando las personas buscan la autorrealización y justifican sus derechos de disfrutar los bienes materiales y las diversiones sociales. Hasta ahí estamos bien. No son atraídos por una apelación de abnegación y de llevar la cruz, ni de hacer sacrificios de comodidades personales para beneficiar a otros. Hasta ahí estamos bien. Por eso, esta es la parte que subrayé, los que hacen mucho énfasis en esta faceta de las enseñanzas de Jesús van a encontrarse solos en las iglesias o con un grupo reducido de personas que aceptan el ascetismo como norma. En pocas palabras, me disculpan los hermanos porque esto es la enseñanza y vamos a concluir aquí. Viene alguien o una hermana usa su falda hasta la rodilla y es una hermana que tiene bonita pantorrilla. Entonces viene el pastor y dice, llama a la hermana o un diácono y la exhorta porque no está supuesto usar su falda ahí. Pero ella anda bien, no se le ve mal. Entonces vienen otras y usan la falda un poquito antes del tobillo, ¿verdad? Entonces el pastor, cuando viene gente y se convierten al Señor y vienen con sus costumbres, hay que enseñarle correctamente la palabra, y las mujeres que ya están dentro de la congregación van a enfocar cómo están dirigidas por su pastor y cómo se acostumbran. Pero recuérdese que el cambio de transición lleva un proceso, y en el cambio de transición nosotros tenemos que tener paciencia. De la noche a la mañana no van a haber los cambios. Entonces, cuando las iglesias que se han quedado solas, y yo no estoy diciendo que no, que eso es lo que dice el libro, las iglesias que se han quedado solas son aquellas ascetismos que practican el ascetismo al extremo y se han ido al extremo a dejar de que todo está incorrecto. Si usted está canosita y pagó $80 por pintarse el pelo, yo la voy a poner en disciplina como pastora a usted. Usted es la que gastó los $80, siempre y cuando dé los diezmos, a mí no me interesa. ¿O lo condenamos? Es que todo tiene que ser con moderación. Pero sí a enseñar. Estamos dispuestos, pero es lo que está diciendo aquí el libro. El libro está diciendo que las iglesias ascetistas están quedándose solas, porque están tomando las enseñanzas de Jesucristo radicalmente de una manera extremista. Y el extremo, por ejemplo, y voy a decir esto con todo respeto, viene usted y usted usa un arete, y yo estoy hablando lo que es. Usted usa un arete, viene el pastor y dice, es prohibido, es pecado usar arete, porque usa la primera carta de Pedro, que la mujer no sea el vestir. A veces se me olvida quitarme. Dice que el vestir, que la mujer sea no el peinado con peinados ostentosos, ni con oro, que su vestir no sea el externo, sino el interno. Hay que comprender el consejo que está dando Pedro ahí. Él está aconsejando y diciendo que se preocupen más por el vestir interno que el externo. Porque una mujer que linda se ve con una mujer. Estas 4 mujeres que están aquí ahora, usted las ve con un peinado diferente, bonito, y se fue al salón y se gastó $40. Usted va a ver un look diferente. ¿Es condenado eso, hermano César, hermano Mauricio? Pienso yo de que como el hombre va y se pone bonito, la mujer lo ve mejor, más bonito. Se ve, entonces, el usar o el vestir o el calzar, las iglesias ascetistas se quedan vacías.
Porque el Señor, cuando nosotros nos vamos a la doctrina y nos ponemos a escudriñar la Escritura, el pastor tiene que tener una visión de que estamos aquí en la tierra. ¿Viste? Y en aquella época, en aquellos tiempos, las personas también eran pobres. Y hay gente que no usa oro. Hoy podemos estar en este país y usted puede tener su dinero y puede usar su pulserita o una pregunta. Por ejemplo, aquí, este reloj puede ser que tenga oro. Una pregunta, bueno. Dígame, hermano. De parte de toda la clase. Thank you, guys. Ay. Ya queremos pastel. ¿Iba a hacer la pregunta? Esa era. Oh, esa era. Entonces, ¿cuántos años? Lo importante, hermano, sobre estos puntos, y por qué lo quise traer y nos detuvimos todavía, porque hay que comprender a nuestro Señor Jesucristo. No nos vayamos a los extremos. Dejemos el dedo señalador. Un hombre o una mujer madura que conoce la Escritura, tiene que el Espíritu Santo, tiene que irse no a los extremos. No hay que dejar abierta tampoco el portal del corral, porque si se te sale una, se te van todas. Hay que llevar un balance, hermano, un balance. Que la mujer vista decorosamente. Si yo veo una hermana que ya, como pastor, la veo demasiado... Tú sabes, es que se nota cuando las hermanas andan de la vanidad, andan que hermano Marlon, uno agarrarla y tomarla y enseñarla. Este gato no le cae mal a la mujer. Una maquilladita normal. Es que yo sé que ustedes no lo usan aquí, ¿verdad? Pero una pasadita, una bonito, que no se vaya al extremo. Es mi opinión personal. Dime, mi amor. Usted ve que las mujeres, la mayoría somos muy vanidosas. Pero si usted ve a un hombre bien arreglado, con ropa de vestir, no necesita pintarse y se miran bien elegantes. Ok, déjeme modelarle. Pero es que es así. Okay. Es que yo en mi manera de pensar. ¿No le gusta ver a su marido bien arregladito con traje? Claro sí, ¿Verdad que claro sí se ve diferente? Se ve diferente y no necesita. ¿Sabe qué, hermano? Sin irse a los extremos tampoco. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer la iglesia cristiana dentro de 35 años? Porque la música, mire, hermano, se está volviendo, y yo creo que los artistas ya de la música mundana, ya ellos no les está dando negocio y están viendo, y no dudemos que ellos se van a quedar. ¿A qué te quieres referir? ¿A la música mundana que está metiéndose en la iglesia o los ritmos que se están usando dentro de nuestra congregación? No, las dos cosas. A veces uno se pregunta porque dice, tienen ellos todo material para cantar y todo eso. Okay. Pero están sacando ya con letras y se están yendo mezclando. ¿Usted me entiende? Sí, ahí tiene que, los pastores tienen que estar pendientes de eso. Es que, vuelvo y digo, hermano, hace falta comunión y conocimiento. Comunión con el Espíritu Santo y conocimiento de la palabra. Hay gente que están pastoreando, no tienen conocimiento de la palabra, pero tienen comunión. Y hay un desbalance. Hay quien tiene conocimiento, pero no tiene comunión. Entonces hay que mantener la comunión con el Espíritu Santo y conocimiento de la palabra. Nosotros, ¿por qué ustedes se están preparando, hermano? Porque el Señor un día de mañana los va a poner a liderar un lugar, una iglesia, una enseñanza. Y tiene que hablar como un erudito, no como un neófito. Y saber que tenemos que ser éticos, un balance con la gente. No a señalarla ni apedrearla y considerarlo como a nosotros mismos. Mi esposa, su vecina y todo. Tratarnos con... Usted se ve bien... Este es un hombre que se arregla bien en esta iglesia. Y es un hombre mayor. Yo soy un hombre mayor y a mí me gusta. Siempre he sido así, que no soy vanidoso. Me gusta arreglarme.
Porque dice la palabra, digo yo, que uno, el que es feíto tiene que buscar cómo maquillarse. El que es guapo no necesita mucho, ¿sí o no? Pero nosotros los feítos tenemos que arreglarnos, ¿sí o no, Mauricio? O vos estás entre los guapos. Hasta las cejas te las repellas. Dios los bendiga, hermano. Espero que sea de edificación la clase. Amén, hermano. Y acuérdense no irnos al extremo. All right? Dios me lo bendiga. Amén. La decisión de esa. Yo pienso que se lo dejo a la persona individualmente. Porque yo he visto, hermanos, gente que traen los bebés al mundo. Sufren ellos y sufren los niños. Eso no es vida. Pero también a veces yo se lo dejo a cada quien a su criterio, porque usted es la que va a cargar esa cruz por el resto de sus días. Yo tengo un testimonio vívido de mi hija primera, Karen. En el sonograma que le hicieron, ella venía anormal. Ella venía con su cuerpo pequeñito y su cabeza grande. Y nos dijeron que si queríamos traer a esa niña al mundo. Yo le dije sí. Pero cuando ellos ya dejaron de tratar a mi esposa ya con los equipos, me fui al baño del hospital y empecé a clamar a Dios: Señor, yo quiero disfrutar a mi niña. No quiero sufrir al ver a mi niña anormal. La quiero normal. Yo no quiero ver a mi hija sufrir, ni yo sufrir. Y Dios hizo el milagro y la trajo normal. Gloria a Dios. Por eso yo digo, cada quien toma su decisión. Porque si alguien va a actuar por la fe de otro, no funciona. Usted tiene que actuar con su propia fe. Ahora, si yo traigo un bebé y me dice, mira, el corazoncito no viene bien, tiene buenos pulmones, la cabecita, el cerebro va a ser un vegetal, la vas a tratar, ¿qué vas a hacer? Entonces ya con mi esposa yo tomo una decisión. Y creo que Dios no me va a condenar de la decisión que tomo. Lo primero tenemos que ir al Todopoderoso, porque hemos creído en Él. Ya después en tu corazón tú decides qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, eso que usted dice, ¿no? De decirle eso, tal vez como hermano, tal vez sí esté bien, pero si usted es un pastor, ¿tomaría la misma decisión también de decirle que quede a lo que él cree? No, yo primero haría lo que él dijo. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios. Mi primer paso como pastor, vamos a orar al Señor, un tiempo prudente. Pero yo no puedo decidir por los padres. Mi trabajo es orientarlo. El deber tuyo es tomar el consejo o hacer lo que... Pero yo no te voy a condenar si hiciste lo incorrecto o lo correcto. Es tu decisión. Hermano porque Marlon, el niño yo no lo voy a criar, lo vas a criar tú con tu esposa. ¿Me explico? Y así como yo estaba embarazada, ¿verdad? Yo tenía 41 años cuando la niña nació. Entonces yo digo... La recién. Yo voy a cumplir 42. Entonces me dicen que me iban a hacer la prueba de eso para ver cómo venía. Y yo le dije a la doctora, ¿y esto es obligatorio o no? Me dijo, no es obligatorio, pues yo no me la quiero hacer, le dije, porque yo sé que mi hijo va a venir bien. Okay. Y entonces, y eso le hacen uno, le entran una aguja en el ombligo. Ajá, y si el bebé está bien y el bebé se mueve. Oye, sería triste para mí que tengamos a perder el tiempo, ¿verdad? Y no estemos avanzando en el objetivo. El objetivo de esta clase es aprender sobre la ética del Antiguo Testamento, sobre Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entra dentro de la ética y también entra la ética de nosotros, la ética personal. Que de esa, si ustedes se han dado de cuenta, dentro de cada clase hemos involucrado también ética personal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un ser divino que es espiritual en el Antiguo Testamento, pero también hablamos de Jesús, que Él nos representa a nosotros. Prácticamente el ejemplo que nosotros tomamos es el del Señor Jesucristo. Y cuando tomamos un ejemplo, hermano, ¿quién mejor que el del Señor? Por lo tanto, es una mezcla de un sinnúmero de cosas, de las cuales espero en Dios de que las estén asimilando. Y recuérdense, hermano, de que el tiempo que nosotros tenemos aquí no nos da para denotar todas las cosas que están en el libro. Entonces yo saco las principales y después las traigo a ustedes para que ustedes se motiven y también se metan en el libro. Si no lo logran hacer, pues
van a ir con enseñanzas limitadas, muy poquita enseñanza. Fui yo el que yo practiqué esto. Todos mis libros del instituto, de mis 3 años que estudié, me los leía completo. Y tal vez por eso salí buen alumno. El estudiante que solo viene la hora aquí y no toca el libro, le doy un 20% de progresividad. Si usted es un estudiante que no lee, no le veo futuro. Por mucho de que se puede graduar y todo, pero lo que se va a llevar es lo básico que el teacher enseña. Es mi concepto. No digo que están mal, pero usted sabrá de que no asimila. Por ejemplo, hoy venimos y tocamos el libro y no le di una repasadita al capítulo, a lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Entonces no hay avance. O sea, es en el buen sentido, ¿verdad? De que de esa manera uno avanza y se... Ok, estaba viendo una cosa importante, hermano, sobre el trabajo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando volvamos de las vacaciones, porque hoy tenemos clase, hoy es 18, ¿right? El 25 no tenemos clase. En el segundo examen voy a hacer lo que les dije, y ese les va a ser el primer trabajo que hicieron. Lo vamos a tratar de hacer como la primera nota. Y ese problema, porque dice Dios que los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero el fumar, lo que quiero, el ejemplo que yo les puse es que no vayan a encontrar específicamente, no usen anticonceptivos, o se prohíbe que ustedes usen anticonceptivos. ¿Me explico? No va a aparecer. Pero el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo, tú sabes si tu mujer es sana. Tu esposa ya tú ves que no tiene un cuerpo muy bueno para tener hijos, aunque vos querrás buscar el varoncito, te dice tu esposa, papi chulo, ¿cómo te dice ella? Rosalío. Papi chulo te dice, mira, pero yo por mi salud. Yo he leído en la palabra, ¿cómo se llama? Estaba una pareja casados. Okay. Muere el esposo, y entonces era la costumbre de que el otro hermano tenía que casarse con esa persona. Sí, era la costumbre. Entonces él para buscar el heredero. Entonces él no quería que ella quedara embarazada, dice la palabra, él vertía en tierra. Vertía en tierra. Ajá, entonces, y no era y era prohibido para ellos. No era de la para él, no era del agrado de era prohibido, acordate que era prohibido por Jehová que el hombre vertiera. Por eso dice ahí que no era del agrado de Dios que él hiciera eso. Eso sí ya estaba escrito. Ahí sí era peligroso. Lo mató. Es lo mismo. Pero por ejemplo, yo lo que me explico hoy que son los caminos del Señor. Pero estamos tocando un tema de que como cristiano es bueno traer esto y darnos cuenta, porque los jóvenes se van a casar. Si yo recibí esa enseñanza y fue la iglesia católica, porque yo no había aceptado la enseñanza prematrimonial. Exacto. Allí nos dan qué semanas no puede les ayudan. Exacto. Okay, los preparan y eso funciona. A nosotros allá en Nicaragua nunca nos dieron, por eso uno se va como toro en la barrera, como carreta sin freno. Ok, sí, seguimos, right? Seguimos. Entonces, estoy contando con la desde ahora. Ok, entonces estamos entre los extremos y sus riesgos. Óiganse bien, los extremos y los riesgos. No vayamos a los extremos. Tampoco, si apenas tenés un bebé, no vayas a amarrar a tu mujer. O sea, que la vayan a operar. Hay que irse, ser sabio y pedirle, Señor, dirección. En ese caso necesitaríamos gente profesional para dirigir, enseñar a la congregación. Yo en mi caso, yo solo tuve 2 hijos por 2 razones. 1, mi esposa era muy enfermiza. Y 2, después de eso pasó algo que no les puedo comentar porque quedó es privado. Pero entonces yo, por la salud de ella, yo dije, hasta ahí nomás. 2 hijos y hasta ahí el Señor me lo dio. Que los extremos es peligroso. Sí, pero aclárame ahí, pero bíblicamente no hay un pasaje que me prohíba ni me ampare esa. Bíblicamente, es lo que aquí aparece, por ejemplo, bíblicamente estamos nosotros llamados, no tiene ningún pasaje aquí, bíblicamente nosotros estamos llamados a procrear. El Señor ordenó, vayan y procreen.
Porque por eso los judíos, ellos no planifican. Ellos no planifican. No, Eso es lo que tú crees. por eso ellos tienen muchos hijos. No, pero la mayoría de ellos no pasan de 3, 4 chavalos. Sí, tienen caballos, Tienen tienen muchos. trillizos, porque andan. ¿De verdad? tres muchachitos ahí. O ellos no planifican entonces. Una- Imagínense en China. En China solo permiten 2, creo, o 1. Ahora están permitiendo Porque los chinos dos, son bravos, pero esos uno. chinos son bravos. Pues también. Una preguntita corta. Esta, en cualquier momento nosotros como cristianos nos van a hacer esta pregunta. Es la misma pregunta, pero es, usted tiene a su esposa embarazada y le sacan los estudios que le hacen y sale que el niño viene con un defecto. Nosotros como cristianos quisiera que viéramos la forma como podíamos nosotros a la hora de tomar una decisión de esa. Yo pienso que se lo dejo a la persona individualmente. Porque yo he visto, hermanos, gente que traen los bebés al mundo, sufren ellos y sufren los niños. Eso no es vida. Pero también a veces Yo se tengo- equivocan. Tampoco tenemos Yo derecho se lo dejo, de la vida. yo se lo dejo a cada quien a su criterio, porque usted es la que va a cargar esa cruz por el resto de sus días. Yo tengo un testimonio vívido Explica. de mi hija primera, Karen. En el sonograma que le hicieron, ella venía anormal. Ella venía con su cuerpo pequeñito y su cabeza grande. Y nos dijeron que si queríamos traer a esa niña al mundo. Yo le dije sí. Pero cuando ellos ya dejaron de tratar a mi esposa ya con los equipos, me fui al baño del hospital y empecé a clamar a Dios: Señor, yo quiero disfrutar a mi niña. No quiero sufrir al ver a mi niña anormal. La quiero normal. Yo no quiero ver a mi hija sufrir, ni yo sufrir. Y Dios hizo el milagro y las trajo normal. Gloria a Dios. Por eso yo digo, cada quien toma su decisión. Porque si alguien va a actuar por la fe de otro, no funciona. Usted tiene que actuar con su propia fe. Ahora, si yo traigo un bebé y me dicen, mira, el corazoncito no viene bien, tiene buenos pulmones, la cabecita, el cerebro va a ser un vegetal, la vas a tratar, ¿qué vas a hacer? Entonces ya con mi esposa yo tomo una decisión. Y creo que Dios no me va a condenar de la decisión que tome. Lo primero tenemos que ir al Todopoderoso, que necesitaba deshacerte de sus riquezas y regalarla a los pobres, según el consejo de Cristo al joven rico. Entonces se malinterpreta. Y la otra parte de la interpretación de la primera, donde dice, había personas y grupos que hasta tiempos modernos que malinterpretaban las enseñanzas de Jesús de Pablo, que habían comportamientos recomendados. Ok, la parte de arriba, donde dice, enseña que el acto sexual es para la procreación y que es malo usar medios artificiales para evitar la concepción. En pocas palabras, los anticonceptivos es prohibido usarlos. Usted puede evitar los hijos como usted quiere. Usted lo puede evitar, puede ser como usted quiera. Pero entonces cuando entramos en estos terrenos, ¿por qué lo quise tocar? Porque hoy en día hay un sinnúmero de preguntas. Una mujer ya tiene 6 chavalos, le dijo el médico que si vuelve a salir preñada, corre el riesgo de su vida. Entonces viene ella y se amarra. Le hacen el amarre, ¿right? Eso es lo que le hacen. Le cortan o le amarran la amarran, ¿right? Corta de raíz. O la cortan, o no sé. Entonces, ¿es pecado eso? ¿Están violando la ley de Dios? Esa pregunta le iba a hacer yo a usted. Esa te dije yo que el otro día estaba. Sí, no, pero ¿es pecado? Yo O sea, porque está arriesgando con su vida. Para tomar una decisión así hay que orarle a Dios primeramente, ponerlo en las manos de Dios. Que Dios le Pero da vamos a usar la lógica, Tú te estás muriendo, ¿verdad? Tú te estás muriendo, se está muriendo un hijo tuyo y el muchachito necesita transfusión de sangre. Tú eres testigo de Jehová y yo no sé a dónde, en qué texto se pega y hay que darle sangre para que el niño pueda vivir. ¿Es pecado eso? No es pecado porque dice que la sangre es la vida. Porque el ascetismo te conlleva a hacer cosas que van es el extremo. Yo quiero que no pierdan de vista, hermanos, los extremos. ¿Me explico? Porque si nos llevamos al extremo, la salvación no es comida ni bebida.
ni días feriados, no es. Entonces cuando lo llevamos a los extremos, nos volvemos religiosos escépticos. Ascépticos, dije mal la palabra. No diría legalista, nos volvemos religiosos ascépticos sin un común denominador de la palabra del Señor. Entonces el peligro es llevarnos a los extremos. Porque imagínense que todas las hermanas después del primer bebé se amarren su cosa. Entonces como que Dios no... ¿Qué pasó? Solamente quieren un bebé. Por eso los sacerdotes que practican el celibato y otro tipo de prácticas, curas, los papas no, hay muchos que son vírgenes, entre comillas. Okay. Por eso es que ellos andan como perros adiantes ahí por mujer, por tener relaciones. Ok, entonces, ya acomodándonos, reflejándonos, dice White, dice R.O. White, habla del ascetismo del Nuevo Testamento como positivo, pero que dio lugar posteriormente a una austeridad masoquista, que era dañina. Oiga bien la palabra que usa el escritor. A una austeridad masoquista que era dañina para el movimiento cristiano. En pocas palabras, se malinterpretó las escrituras. Cita al ¿cómo se pronunciaría ese nombre, papi? Lecky. Lecky. ¿Está bien así? Ese nombre está raro. Historiador de la ética, que comenta de los ascetas. Dice, un maníaco sucio y gastado, sin conocimiento, sin patriotismo, sin afecto natural, pasando su vida en tortura grotesca, sin sentido, gritando hacia el horrífico fantasma de su cerebro delirioso. Llegó a ser el ideal de las naciones que habían conocido los escritos de Platón, Cícero y la vida de Sócrates y Catón. Dice, sigue ahí, a través de la historia ha habido sectas que han seguido normas ascéticas en grados variados, o sea, que ha variado. El punto de vista fundamental que defiende es que el cristianismo es llamado a separarse del mundo y sus atracciones y placeres, para dedicarse del todo a las actividades y las normas de ciudadanos del reino celestial. ¿Es cierto eso, sí o no? Sí. Los placeres, ¿qué tipo de placer? Porque hay un placer dañino y está el placer que lo necesitamos. Por ejemplo, uno de ellos es la sexualidad. ¿Da placer la sexualidad, claro practicante sexual? Sí, claro, pues ¿Da placer? Ok, aquí no se puede preguntar. Entonces, es una práctica que está establecida por Dios desde el principio para reproducir reproducir el ser humano. Pero eso produce placer. Antes y después del pecado igual iba a pasar. Iba a producir placer. Entonces eso iba a traer la procreación. Pero ellos la interpretaron de una manera diferente. Dice, la Iglesia Católica Romana aceptó ciertos aspectos del ascetismo como dogma para los fieles. ¿Qué es dogma, Mauricio? Es algo que no es, al contrario de la doctrina, es como cosa que ponen los hombres, no viene de Dios. Ok, dogma. Por ejemplo, aquí, este reloj puede ser que tenga oro. Una pregunta, bueno. Dígame, varón. Parte de toda la clase. Thank you, guys. Ya queremos pastel. ¿Iba a hacer la pregunta? Esa era. Oh, esa es. Entonces, ¿cuántos años? Lo importante, hermano, sobre estos puntos, y por qué lo quise traer y nos detuvimos todavía, porque hay que comprender a nuestro Señor Jesucristo. No nos vayamos a los extremos. Dejemos el dedo señalador. Un hombre o una mujer madura que conoce la Escritura tiene que el Espíritu Santo tiene que irse no a los extremos. No hay que dejar abierta tampoco el portal del corral, porque si se te sale una se te van todas. Hay que llevar
un balance, hermano, un balance. Que la mujer vista decorosamente. Si yo veo una hermana que ya, como pastor, la veo demasiado... Tú sabes, es que se nota cuando las hermanas andan de la vanidad, andan que hermano Marlon, uno agarrarla y tomarla, Una enseñarla. manita de gato no le cae mal a la mujer. Una maquilladita normal. Pero es que, Yo sé que hermano, ustedes no lo usan aquí, ¿verdad? Pero una pasadita, una bonito, que no se vaya al extremo. Es mi opinión personal. Dime, mi amor. Usted ve que las mujeres, la mayoría somos muy vanidosas. Pero si usted ve a un hombre bien arreglado, con ropa de vestir, no necesita pintarse y se miran bien elegantes. Ok, déjeme modelarle. Pero es que es así. Okay. Es que yo en mi manera de pensar. ¿No le gusta ver a su marido bien arregladito con traje? Claro sí, ¿Verdad que claro sí se ve sí. diferente? Se ve diferente y no necesita. ¿Sabe qué, hermano Marlon? Sin irse a los extremos tampoco. Nosotros tenemos que Claro. dar ejemplo. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer la iglesia cristiana dentro de 35 años? Ya no mataré Porque que. la música, mire hermano, se está volviendo, y yo creo que los artistas ya de la música mundana, ya ellos no les está dando negocio y están viendo, y no dudemos que ellos se van a quedar. ¿A qué te querés referir? ¿A la música homosexual? Manera de... Sí, no es de medicamento, evitar, pero ¿no? está evitando. No, porque puede ser, ¿cómo se llama? Hay uno que le llama el ritmo. El ritmo del chocolate. El ritmo. Le da el luz verde para lo que Sí, pero muchas han Pero quedado, no es seguro, muchas eso han no es quedado seguro. embarazadas. Entonces, pero no hay problema. ¿Verdad, Olga? Muchas han ritmo- quedado en ese... Sí, Exacto. no es seguro. No es seguro. Yo Por eso no es seguro, ¿puedo pero decir está algo? normal. Pero no están usando, Ella está perdido. dice. A él le pasó. Ahora, pero es peor, está Dígame, usando. Pero hermano es Freddy, normal pero, y está bueno. en general, lo dejamos between, entre medio, no lo tiremos al extremo. No hay medio. Lo que quiero yo con esto, hermano, es que nosotros usemos, como cristianos, que seamos sabios. Cuando vayamos a hablar, no condenemos. Si vos, el día de Viernes Santo, no comes carne, dice capítulo 14 de Romanos, para el Señor no comiste carne, pero no condenes al que comió carne. ¿Me explico? Si vos evitas a los niños y usan el ritmo, la té, usan preservativo, usan pastillas o lo que sea, no condenemos. Porque la Biblia no especifica que estamos matando a un ser viviente. Ahora, puede venir un judío convertido al cristianismo y él mantiene su línea, como dice Olga, y ellos se mantienen sin evitarlo. Tampoco es condenativo. Pienso yo, tenemos que ser, y para esto es que nosotros, un balance. Depende de la situación económica que tenga. Y muchas cosas van en juego. Hermano Freddy, y seguimos. Dos voy a contestar. Cuando usted dijo de fumar, acordémonos que nosotros, este cuerpo no es nuestro, y lo han, para que lo administremos, para que nosotros no le demos, si en ningún lugar dice que es malo. Fumar. Específicamente Okay. no dice en ninguna parte. Pero, si usted me presta su carro y usted usa gasolina super, yo le tengo que preguntar a usted, ¿qué gasolina le echa? Un ejemplo. La otra, cuando yo me casé, usted no tiene que exactamente usar un condón o algo para no dejar sacar embarazada a la mujer. Cuando nosotros nos casamos, recibimos unas charlas y la mujer tiene un periodo de ovulación en donde usted no la puede tocar. Sí, porque sale embarazada. Sale embarazada. Aprender, Ronaldo, usted apuntar. lleve ese control, esa comunicación con ella para que usted no hay necesidad de esas cosas. Y a través de la historia ha habido sectas que han seguido normas ascéticas en grados variados, o sea, que ha variado. El punto de vista fundamental que defiende es que el cristianismo es llamado a separarse del mundo y sus atracciones y placeres, para dedicarse del todo a las actividades y las normas de ciudadanos del reino celestial.
¿Es cierto eso, sí o no? Sí. Los placeres, ¿qué tipo de placer? Porque hay un placer dañino y está el placer que lo necesitamos. Por ejemplo, uno de ellos es la sexualidad. ¿Da placer la sexualidad Claro que practicante sexual? Sí, claro. Pues, ¿Da placer? Ok, aquí no se puede preguntar. Entonces, es una práctica que está establecida por Dios desde el principio para reproducir reproducir el ser humano. Pero eso produce placer. Antes y después del pecado igual iba a pasar. Iba a producir placer. Entonces eso iba a traer la procreación. Pero ellos la interpretaron de una manera diferente. Dice, la Iglesia Católica Romana aceptó ciertos aspectos del ascetismo como dogma para los fieles. ¿Qué es dogma, Mauricio? Es algo que no es, al contrario de la doctrina, es como cosa que ponen los hombres, no viene de Dios. Ok, dogma. Sí, lo mismo que Dogma, Olga. Norma de hombre. Dogma es algo que Pero le falta algo ahí. impuesto por la religión, Okay. pero que no es bíblico. ¿Qué es un dogma? Dogma, Leyes de hombre. falta un poquito ahí. ¿Cómo le interesa? Un dogma. Reglas impuestas por los hombres, ¿no? Dogma. Es como una interpretación bíblica, pero como Ok, se le olvidó. Ok. No de hombre. Como la Dogma. Iglesia Católica tiene muchos dogmas. Ok, pero ustedes tienen que estar claros sobre el dogma. Esa enseñanza de hombre. Ok, el dogma, la doctrina significa enseñanza dada, o sea, enseñanza doctrinal dada y establecida, enseñada tal como está en la Escritura. El dogma es enseñanza doctrinal tomada, pasada por las manos del hombre y alterada. El dogma es la doctrina que la agarró de las Escrituras, pasó por la mano del hombre y ya la dogmatizó. ¿Me explico? La adulteró, la cambia y la vuelve norma. Entonces, en vez de ser ya una doctrina, ya vino a ser un dogma. ¿Por qué el dogma? Por un ejemplo, las mujeres, ustedes vieron la otra vez que vino una muchacha con su pelo, ¿me explico? Es como los condones. Los condones que usan, usted usa condón o usted no usa, o lo que usted es una manera de evitar que su esposa, y usted con solo verla sale preñada. Yo conocí un vecino que con solo verla la mujer ya estaba preñada, 11 chavalas tenía, 11, y así era la pimienta, miren. Solo la mirada. Con solo verla ya estaba preñada. Yo no sé qué hombre esa mujer tenía. Entonces, buscando el varón, y nunca le llegó el varón. ¿Sabe quién sabe la número 2? O salió varón y salió que el cerullo no era de él, era el vecino, se lo pegó, porque la mujer estaba obsesionada con un varón. El problema es que el problema del hombre es que da según dicen. Entonces ese es el ascetismo es bien difícil de comprender, y tenemos que entender a nuestro Dios. Yo pienso, hermano, que como usted está diciendo, que si el médico, ellos saben cómo está la situación de la esposa, pero que simplemente porque usted le sirve a Dios, y si el médico le dice, mira, no voy a tener otro hijo porque vas a morir tú o el niño, entonces, pero no, dice, no, voy a seguir porque que Dios me proteja. Dice que tenemos que o la voluntad de Dios, la voluntad, sí. Dios me va a dar. Tenemos que ser sabios, tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. Imagine que se cae ser embarazada y muere en el parto. Así el hijo queda abandonado. Así le pasó entonces hay que usar también la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, irse a los extremos es peligroso. Sí, pero aclárame ahí, pero bíblicamente no hay un pasaje que me prohíba ni me ampare esa. Bíblicamente, es lo que aquí aparece, por ejemplo, bíblicamente estamos nosotros llamados, no tiene ningún pasaje aquí, bíblicamente nosotros estamos llamados a procrear. El Señor ordenó, vayan y procreen. Porque por eso los judíos, ellos no planifican. Ellos no planifican. No. Eso es lo que tú crees. Por eso ellos tienen muchos hijos. No, pero la mayoría de ellos no pasan de 3, 4 chavalos. Sí, tienen muchos. Trillizos, porque andan
De verdad. O ellos no planifican entonces. Imagínense China, en China solo permiten 2, creo, o 1. Ahora están permitiendo Porque los chinos son 2, bravos, pero esos chinos son bravos. Una preguntita corta. En cualquier momento nosotros como cristianos nos van a hacer esta pregunta. Es la misma pregunta, pero es, usted tiene a su esposa embarazada y le sacan los estudios que le hacen y sale que el niño viene con un defecto. Nosotros como cristianos quisiera que viéramos la forma como podíamos nosotros. Y las mujeres que ya están dentro de la congregación van a enfocar cómo están dirigidas por su pastor y cómo se acostumbran. Pero recuérdese que el cambio de transición lleva un proceso. Y en el cambio de transición nosotros tenemos que tener paciencia. De la noche a la mañana no van a haber los cambios. Entonces, cuando las iglesias que se han quedado solas, y yo no estoy diciendo que no, que eso es lo que dice el libro, las iglesias que se han quedado solas son aquellas ascetismos que practican el ascetismo al extremo y se han ido al extremo a dejar de que todo está incorrecto. Si usted está canosita y pagó $80 por pintarse el pelo, yo la voy a poner en disciplina como pastor a usted. Usted es la que gastó los $80, siempre y cuando dé los diezmos, a mí no me interesa. ¿O lo condenamos? Es que todo tiene que ser con moderación. Pero sí a enseñar. Estamos dispuestos, pero es lo que está diciendo aquí el libro. El libro está diciendo que las iglesias ascetistas están quedándose solas, porque están tomando las enseñanzas de Jesucristo radicalmente de una manera extremista. Y el extremo, por ejemplo, y voy a decir esto con todo respeto, viene usted y usted usa un arete, y yo estoy hablando lo que es. Usted usa un arete, viene el pastor y dice es prohibido, es pecado usar arete, porque usa la primera carta de Pedro, que la mujer no sea el vestir. A veces se me olvida quitarme. Dice que el vestir, que la mujer sea no el peinado con peinados ostentosos, ni con oro, que su vestir no sea el externo sino el interno. Hay que comprender el consejo que está dando Pedro ahí. Él está aconsejando y diciendo que se preocupen más por el vestir interno que el externo. Porque una mujer que linda se ve con una mujer. Estas 4 mujeres que están aquí ahora, usted las ve con un peinado diferente, bonito, y se fue al salón y se gastó $40. Usted va a ver un look diferente. ¿Es condenado eso, hermano César, hermano Mauricio? Pienso yo de que como el hombre va y se pone bonito, la mujer lo ve mejor, más bonito. se ve, entonces, el usar o el vestir o el calzar, las iglesias ascetistas se quedan vacías. Porque el Señor, cuando nosotros nos recibieron, entonces yo me voy contento como maestro, no sé usted, o como predicador. Si usted predicó un mensaje y no transmitió lo que quiso decir, de nada sirvió. Todo el mundo se fue vacío. ¿Me explico? Entonces eso es lo que estoy tratando de... Hermano, me encantó, no sé si ustedes tuvieron tiempo de chequearlo. En la página, vamos a ver si... En la página 141, me puse a leer al terminar, yo la había leído, pero me puse a leer, al terminar de leer el capítulo ese, hermano, y me encuentro de unas cosas aquí increíbles que no las quise pasar por alto. Y aunque nos detengamos otro momentito más, terminamos con Jesús y entramos a la página, estamos hablando de la página 142, unas cosas bien importantes que habla el escritor. Me disculpan por mi moquera que ando con la alergia, hermano. 142. Necesitamos ya 142. Entonces quiero que escriban en el cuaderno
quiero que escriban estos 3, 4 puntos que voy a escribir ahora. En la página 142, hablando sobre la ética de Jesús. La ética de Jesús en el Nuevo Testamento. Y me escriben entre paréntesis. Yo no lo voy a escribir aquí, solo se lo voy a abreviar. Dispensación de la gracia. Lo escriben de esa manera. Ética de Jesús. De Jesús. Jesús lleva acento. Jesús en el Nuevo Testamento. En la U lleva el acento. En la U es el acento. Jesús. Ok, la ética de Jesús en el Nuevo Testamento, dispensación de la gracia, lo escriben completo para que no se les vaya. Y quiero que pongan ahí. Como ¿verdad? dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, entre paréntesis. Ética de Jesús en el Nuevo Testamento, dispensación de la gracia. Punto A, los extremos. Pónganlo ahí, yo no lo voy a escribir porque no, el director del instituto no ha comprado estos marcadores. Ya se secó esa cosa. Ok, pongan ahí, punto A, los extremos y sus riesgos. Porque ya no volveríamos como legalistas. ¿Sí o no? Lo único que cada uno debe tomar una decisión. Correcto, y documentarse en la Escritura y buscar tu consejero espiritual para tomar una buena decisión. Por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo guiado. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no, pero no vayan a los extremos. Eso es lo que quiero que aprendan. Entonces dice, y eso es lo que podemos discutir, pero no debemos considerarlo a él como asceta, con lo que dice, ni que exigió el ascetismo de todos. Cuando sus discípulos le respondieron con relación a su declaración del matrimonio y el adulterio, diciendo, si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús le respondió, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. Y dice, porque hay eunucos que nacieron así, que es un eunuco. Alguien que lo chapodaron. Que nacieron así desde el vientre de la madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En pocas palabras. Están las 3 palabras de eunuco. ¿Ah? Ahí están las 3 palabras de eunuco que dialogamos la vez pasada. Correcto. Entonces, dice, y ahí está el pasaje en Mateo 19, donde el Señor Jesucristo dice, Jesús da la libertad a los que sienten el deseo de vivir sin casarse, pero no exige el celibato. Los extremos es peligroso. La Iglesia Católica ha dado un dictamen, un edicto, celibato para todos los curas. Por eso es que los pobres allá andan quemándose, hermano. Ven y lo peor, que Satanás toma ventaja. Porque como un hombre, en vez de desear a una mujer, tantas mujeres lindas que hay, ¿cómo desear un niño? Una niña. Espíritu homosexual. Está peor, es un espíritu diabólico. ¿Sí o no? Porque no se agarra a él y se va a destrancar él solo allá adentro. No es baboso. Anda a matarte vos solo. Allá metete vos solo. ¿Sí o no? Pero no, tiene que agarrar un niño. Exactamente. Entonces, la Iglesia Católica los ha hundido ahí. ¿Se acuerdan del padre Alberto hace como 8 años? El hombre andaba sofocado. Tenía a su novia ahí. Hasta que lo descubrieron el hombre amasándole todo el dorsal a la muchacha. Lo tenía loco. ¿Por qué? Porque el mismo hombre pone leyes que no son bíblicas. Pone caras que ni él mismo. Ni ellos mismos pueden sobrellevar. En mi cantón de donde yo soy, una muchacha se le murió el esposo de un ataque al corazón. Cortito. Y dejó terrenos. Y vino y buscó, estaba muy deprimida y buscó ayuda y vino Usted usa un arete. Viene el pastor y dice, es prohibido, es pecado usar arete porque usa la primera carta de Pedro,
que la mujer no sea el A veces se me vestir. olvida quitármelos. Dice que el vestir, que la mujer sea no el peinado con peinados ostentosos, ni con oro, que su vestir no sea el externo, sino el interno. Hay que comprender el consejo que está dando Pedro ahí. Él está aconsejando y diciendo que se preocupen más por el vestir interno que el externo. Porque una mujer que linda se ve con una mujer. Estas 4 mujeres que están aquí ahora, usted las ve con un peinado diferente, bonito, y se fue al salón y se gastó $40. Usted va a ver un look diferente. ¿Es condenado eso, hermano César, hermano Mauricio? Pienso yo de que Como el hombre va y se pone bonito, la mujer lo ve mejor, más bonito. se ve, entonces, el usar o el vestir o el calzar en las iglesias ascetistas se quedan vacías. Porque el Señor, cuando nosotros nos vamos a la doctrina y nos ponemos a escudriñar la Escritura, el pastor tiene que tener una visión de que estamos aquí en la tierra. ¿Viste? Y en aquella época, en aquellos tiempos, las personas también eran pobres. Y hay gente que no usa oro. Hoy podemos estar en este país y usted puede tener su dinero y puede usar su pulserita o Una pregunta. por ejemplo aquí, este reloj puede ser que tenga oro. Una pregunta, bueno. Dígame, hermano. Así me gusta, hermano. De parte de toda la clase. Thank you, guys. Ay. Ya queremos pastel. ¿Iba a hacer la pregunta, hermano? Esa era. Oh, esa es. Entonces, ¿Cuántos años? lo importante, hermano, sobre estos puntos, y por qué lo quise traer y nos detuvimos todavía, porque hay que comprender a nuestro Señor Jesucristo. No nos vayamos a los extremos. Dejemos el dedo señalador. Un hombre o una mujer madura que conoce la Escritura, tiene que el Espíritu Santo, tiene que irse no a los extremos. No hay que dejar